Vamos a hablar ahora con Atilio Borón. Buenos días, Atilio, ¿está usted ahí? Soy Juan Celis, sí, ¿cómo les va? desde Mar del Plata. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Atilio? Te habla acá Diego Romairone. Muchísimas gracias por atendernos. Juan, presentás a Atilio, por favor. Sí, vamos. Me pasó que no tenía los auriculares. Discúlpeme, por favor. Atilio Borón. No se preocupe. Atilio Borón es catedrático, sociólogo, escritor, politólogo y seguramente tiene algunos otros cuantos títulos más. Pero bueno, pero fundamentalmente es una persona muy comprometida con las causas populares. Es un pensador ilustre y quien para nosotros es un honor y le agradecemos que nos comparta su tiempo. Por favor, el gusto es mío. Sabemos que se acaba de editar y de, publicar un libro, diálogos suyos con una historiadora que se llama Sí. A Contramano. Exactamente, A Contramano, una biografía dialogada, porque no es una autobiografía, en realidad es un trabajo conjunto donde, bueno, por supuesto, la historiadora fue la que hizo las preguntas que fueron guiando el desarrollo de todo el texto, que tuve que escribirlo yo, por supuesto. Ella hacía las preguntas y yo me encargaba de ofrecer las respuestas, y es un texto que la gente que lo ha leído, porque usted sabe siempre que el autor le cuesta tomar distancia de su propio texto y tener un juicio objetivo sobre él, pero quienes lo han leído ya, aunque el libro apareció hace muy poco, me hablan de que lo leen con mucha facilidad porque son textos muy ángeles, casi una biografía novelada, ¿verdad? Porque así salió, no es que lo intentáramos. Yo ni pensaba escribir una biografía. Esto surgió como prácticamente un accidente, porque la historiadora, que es Alexia Masolder, tenía que hacer un trabajo, y para hacer ese trabajo necesitaba conversar con un intelectual y preguntarle cuándo ese intelectual había tenido la sensación de que era importante interesarse por la política. Entonces me vino a ver a mí, yo le conté mi experiencia, le dije que era una experiencia muy temprana, desde mi niñez, desde los 5 años, ¿verdad? En la Argentina estábamos allí en el año 1948 y sentí un discurso por cadena nacional que hizo el entonces presidente Juan Domingo Perón, y eso me llamó mucho la atención. Como niño no entendía mucho nada, pero bueno, mi padre, que estaba escuchando la radio conmigo, me explicó que era una convocatoria para crear una nueva constitución para la Argentina, todo eso, y bueno, a partir de ahí me fui interesando en la vida política. En mi casa se recibían diarios y leía La Nación y la prensa en aquellos años. Después, cuando la prensa fue clausurada, leía Clarín. En fin, ahí empezamos a hablar de mi historia y, bueno, cómo me recibí de sociólogo, en qué trabajé, los problemas que tuve cuando llega el gobierno de Onganía, el primer exilio fuera de Argentina, me voy a Chile, y ahí soy testigo del triunfo de Salvador Allende y del experimento de gobierno que él hace, y luego, bueno, mis estudios en Estados Unidos, mis años de residencia allá en aquel país, el intento de volver a América Latina, que lo hago quedándome en México durante prácticamente 8 años, y finalmente el retorno a la Argentina. O sea que el libro recorre de una manera vivenciada, ¿no es cierto? O sea, no como un texto engorroso, analítico, etcétera, sino un raconto, un cuento de casi 75 años de historia de América Latina, porque terminamos con la guerra de Ucrania y el gobierno de Alberto Fernández. Y además presentando una serie de personajes con los que tuve el inmenso honor de poder conversar detenidamente, como Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Eduardo Galeano, gente, Noam Chomsky, gente notable que, bueno, enriquecieron, y yo comparto todo eso, y creo que el libro sirve para dar un contexto a los debates que se han venido dando en el mundo de las ciencias sociales en
a lo largo de estos años. Entonces, la verdad estoy muy, muy contento con el libro. O sea que, como usted dice, no solamente es una biografía personal, sino de alguna manera son retazos de historia argentina de mucho tiempo, y le pregunto, seguramente también serán de la historia latinoamericana. Sí, claro, de historia argentina, de historia de Chile, de México, fundamentalmente esos tres países, pero también de la historia de Cuba, de la historia de Brasil, digamos, reflejando un poco lo que ha sido todo mi peregrinar por todos los países de América Latina, ¿verdad? Y un análisis, y a ver, lo que sería la cocina del investigador, lo que cuando uno escribe un paper académico, bueno, no cuenta muchas de esas cosas, pero hay todo un trabajo de preparación, hay una vivencia, hay un sentimiento, hay una recordación, que es lo que está en la base de después los que serían los ensayos académicos, bueno, y eso que nunca se dice. Y además hay un dato adicional que me lo hizo ver un comentarista de mi obra, diciendo que, bueno, cuando uno mira la sociología latinoamericana, ninguno de los sociólogos, politólogos latinoamericanos hasta ahora, aquellos que fueron mis maestros o los maestros de varias generaciones, ninguno escribió una biografía. Y la verdad que bueno, me parece que es una innovación importante que va a ayudar mucho a los estudiantes y a los estudiosos que no son estudiantes a entender el porqué de ciertos debates, o sea, por qué debatíamos sobre dependencia e imperialismo, por qué debatíamos sobre las transiciones democráticas, por qué debatíamos sobre si las dictaduras militares eran fascistas o eran otra cosa. Y en ese sentido me parece que, bueno, hay un aporte muy interesante y además escrito de manera muy ágil, que lo transforman en un texto que prácticamente parece una novela, aunque no lo es. Bien, interesantísimo. Usted hablaba... usted hablaba de dirigido por ahí a estudiantes o a pensadores, ¿no? Y bueno, yo diría, me parece, para el público en general, para aquel público, y ahí me incluyo yo, interesados por lo que pasa en el país, por lo que pasa en la América Latina, por lo que pasa, digamos, lo que nos atraviesa a todos nosotros. Así es. Sí, yo creo que va a ser de enorme utilidad, porque además un repaso de los grandes temas que se estuvieron debatiendo en nuestros países, ya le vuelvo a repetir, desde, mi experiencia, por ejemplo, como niño, en los años del primer gobierno peronista, compartiendo mi banco de escuela pública en un barrio en donde junto con chicos de clase media había chicos que venían de la Villa Miseria que estaban en el barrio. Digo, una experiencia sociológica fenomenal que a mí me marcó, digamos, de mi infancia en la escuela primaria. Yo no sabía lo que era la sociología, pero sí sabía lo que yo iría a estudiar el resto de mi vida, que era entender esa complejidad de la sociedad argentina en ese momento, ¿verdad?, con personas, sujetos sociales tan diferentes, con chicos tan distintos, y que sin embargo compartíamos una misma escuela, lo cual fue un experimento, pero a mi juicio, pero de una riqueza extraordinaria. Y eso describe un clima de época, ¿no? Para entender lo de hoy, yo creo que es muy importante entender el pasado. Y para entender lo que hoy se llama la grieta, bueno, hay que remontarse muy atrás en la historia argentina. Pero, por ejemplo, uno dice, bueno, la grieta empieza con la Revolución de Mayo, lo cual es cierto, pero yo ahí puedo, en el libro, describir desde mi punto de vista, de mi percepción como un niño de 7, 8, 9, 10 años, lo que ya era la grieta en la Argentina que dividía al universo del peronismo del universo del antiperonismo. Y yo estaba en una posición absolutamente privilegiada para entender ambos universos, ¿verdad? Por la inserción que yo tenía en el barrio donde vivía, por ser el hijo de una familia de pequeños comerciantes, que por lo tanto tenía trato con ambos lados de la división social, del clivaje social que había en la Argentina. Por eso creo que es un libro que puede tener un enorme valor heurístico y como instrumento de investigación, para a partir de ahí plantearse preguntas, ¿no? Yo creo que de eso se trata la sociología y la filosofía también, ¿no? De que más que respuestas, tener preguntas.
Así es. Y bueno, le digo, ya que estamos con la radio de ahí en la azotea, ¿no?, de Mar del Plata, voy a ir a presentar el libro en la facultad de Sociología o de Humanidades, no sé muy bien todavía cuál, probablemente a mediados de septiembre. Así que esa sería la presentación oficial del libro allá en Mar del Plata, ¿no? Aunque tuve una reunión preliminar con los amigos del Faro de la Memoria, con los cuales siempre coopero yo por todo el tema de la verdad, memoria y justicia, pero ahí sería la presentación más académica. Estamos entrevistando a Atilio Borón a propósito de su nueva publicación A Contramano, una biografía dialogada. Atilio, yo lo quería llevar un poco a una polémica muy rica que se dio en pandemia, año 2020, 2021, entre usted y el filósofo Slavoj Žižek, diferentes perspectivas acerca de lo que significaba el confinamiento, de lo que significaba esta, digamos, nueva condición de la humanidad. Hoy día, con el diario del lunes, digámoslo así, ¿qué visión tiene sobre lo que ha ocurrido en pandemia y sobre sus reflexiones y también sobre las reflexiones que tuvo oportunidad de polemizar con Žižek? Sí, Žižek es, aclaro antes que nada, que es un gran intelectual, y que, bueno, como cualquiera de nosotros, a veces puede tener una percepción sesgada o parcial o equivocada de un problema. O sea, mi debate con él era básicamente en contra de una visión que él planteaba, que a mí me pareció que era realmente infundada, que decía que la pandemia acabaría con el capitalismo. Incluso usó una metáfora, dice, como un golpe al estilo de Kill Bill, un poco por aquella famosa película, ¿no es cierto? De Tarantino. Bueno, de Tarantino, claro. Y bueno, lo cual yo repliqué que, bueno, la experiencia histórica demostraba que nunca el capitalismo había caído de esa manera, y cuando se habían producido revoluciones, primero había habido sujetos sociales que estaban pugnando por construir un orden postcapitalista, que no era el caso en este momento en la pandemia. Y bueno, y efectivamente, él confiaba mucho en el efecto catastrófico de la pandemia y pensando que eso tumbaría el capitalismo, y yo era muy escéptico sobre eso y dije, bueno, no, que a mí me parece que yo no veía los sujetos sociales, y sin que los sujetos sociales aparecieran en escena, el capitalismo no cae solo. El capitalismo, como cualquier régimen social, ¿verdad? A ver, el feudalismo cayó porque apareció algo llamado una burguesía, ¿no es cierto?, que llevó adelante la tarea de acabar con el esquema que tenía la vieja sociedad feudal, porque no hacía lugar a los nuevos intereses sociales de la burguesía. Bueno, acá, digamos, el capitalismo, ¿dónde están los actores que hoy están planteando la necesidad de salir del capitalismo? Digo, más allá de un pequeño círculo de intelectuales o de militantes políticos, pero digo, un hecho de masa, ¿no? Porque para mí la política tiene que ser un hecho de masa, si no es otra cosa. Bueno, y yo no veo sujetos sociales que estén planteando la salida del capitalismo, aún con pandemia o sin pandemia. Por eso fue que me parece que con el diario del lunes creo que, bueno, mi diagnóstico estuvo acertado, y creo que el de Žižek, con el respeto que me merece su gran obra, ¿no es cierto?, en este punto concreto creo que, bueno, no acertó, pero nada más que eso, ¿no? Esto sin mengua vuelvo a decir, el respeto que tengo por su obra y todo lo demás. Atilio, volviendo ahora a nuestros días, ¿cómo ve usted la realidad geopolítica en América Latina? Los nuevos gobiernos emergentes. Bueno, la veo con mucha preocupación, porque estamos nosotros en un tránsito muy complejo, el fin de la hegemonía no solamente de Estados Unidos, de Occidente, sobre el sistema mundo. Estados Unidos, que fue quien capitaneó ese proceso a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, no tiene ya condiciones de sostener ese liderazgo, porque el liderazgo no solamente se basa en las armas, se basa en la política, en la cultura,
en la economía, y Estados Unidos ahí se está encontrando con graves dificultades. La prueba es la guerra de Ucrania y el plan maestro que Estados Unidos había elaborado ya desde el año 1992 para fragmentar a Rusia. Está escrito, yo ahí si ustedes, los invito a que visiten mi blog, que es atilioborón.com.ar, en donde hay todo un montón de trabajos en donde yo explico, qué fue lo que pasó con esa guerra, por qué se inició, quién invadió a quién, ¿no es cierto? Que son temas que hay que aclarar y que incluso, son temas que tratamos regularmente en una actividad que preparo yo que se llama Café Virtual, ¿no es cierto? Gente que quiere enterarse más en detalle, conversando sobre los grandes temas geopolíticos. Bueno, nos reunimos siempre, en este caso, el próximo martes, una vez al mes, a las 20 horas, ¿no? Así la gente que quiera estar interesada en esto, entra ahí a atilioborón.com.ar, Café Virtual, y se entera. Pero para responder derechamente a su pregunta, dejando de lado esta aclaración, es un momento de tránsito muy difícil. Estamos hablando, ¿verdad? Están hablando los grandes personajes, no yo. Estamos hablando como gente como Noam Chomsky, Henry Kissinger, John Mearsheimer, la gente que más sabe de este tema, y con diferentes orientaciones políticas, porque Kissinger y Chomsky están en las antípodas uno del otro. Sin embargo, todos temen que esto termine en una guerra en toda la línea, y probablemente en una guerra en donde se puedan emplear armas nucleares, lo cual sería una catástrofe que abarcaría todo el planeta, no solamente Europa, como ingenuamente se dice, ¿no? Porque si acá hay alguien que tira un dispositivo nuclear, no va a ser uno, van a ser muchos, y va a haber una retaliación en donde vamos a ver un planeta prácticamente devastado por explosiones atómicas. Yo me horroriza esa sola posibilidad, pero no puedo dejar de plantearla, porque ¿a qué fue Kissinger a China, verdad? Estuvo este jueves hablando con Xi Jinping, básicamente para tratar de poner paños fríos y explicarle que la dirigencia norteamericana es una dirigencia muy incompetente y no entiende todo lo que hay que hacer con China y la necesidad de acabar con esa agresión permanente en contra de China y buscar más bien mecanismos de cooperación. Eso fue decir Kissinger, porque Kissinger sabe muy bien, él ha sido un criminal de guerra, o sea, sabe de lo que habla, de que esto puede terminar en un conflicto nuclear que, diezme la población de que tengamos en el planeta Tierra, porque ahí van a ser muy pocos los que puedan quedarse a salvo de la nube atómica y todo lo demás. Entonces, América Latina en ese contexto creo que puede hacer, fortalecer su unidad, y a partir del fortalecimiento de su unidad plantearse como un protagonista, por lo menos como un actor interesado en promover la paz y un acuerdo entre de Estados Unidos, que es el que realmente es el que manda en esa guerra. Ucrania simplemente pone los muertos y la destrucción de las ciudades, y Rusia ha dado muestras de querer conversar. El problema, tal como lo han señalado varias veces Kissinger, Mearsheimer, el general coronel MacGregor, que era un coronel retirado de la Fuerza Armada de Estados Unidos, es la Casa Blanca la que no quiere, porque la Casa Blanca ha adoptado una idea de los neoconservadores norteamericanos de que Rusia debe ser destruida para que Estados Unidos pueda volver a gozar de la hegemonía que tuvo durante tantos años, y eso es imposible, eso no va a ocurrir. Entonces estamos en un momento muy difícil, y América Latina unida puede ser un factor de estabilización, ¿verdad? Y un factor que, de alguna manera, con sus inmensos recursos naturales, convenza a los gobiernos de que hay que llegar a un armisticio, poner fin al conflicto, garantizar, ¿verdad?, que la población rusófona de Ucrania no va a ser arrasada como intentó ser arrasada desde el año 2014 hasta el año 2022,
y bueno, y a partir de ahí reconstruir la paz, pero ya en un esquema internacional en donde América Latina va a poder negociar con China y con Rusia en un pie, no digo de igualdad, pero con mejores condiciones que las que teníamos en el pasado, y Estados Unidos tendrá que acomodarse a una nueva situación en donde ya no es el hegemón total, va a seguir siendo el gran país que es, pero en donde su poderío va a estar limitado por la emergencia de nuevos focos de poder internacional, básicamente el mundo euroasiático que se cobra la revancha contra 500 años de colonialismo occidental. Sí, clarísimo, y realmente concordamos con lo que está diciendo. Ojalá que en América Latina podamos conformar algo así como el que está planteando. Y una última pregunta, Atilio, para ello, sabemos sí. que está un poco Sí, porque apurado. se me está haciendo muy tarde. La Argentina, esta coyuntura preelectoral que estamos viviendo, Jujuy, este pretendido laboratorio aparentemente, sí. ¿qué reflexión le merece? Bueno, mi preocupación muy grande, bueno, lo de Jujuy es inadmisible, lo que está pasando ahí es algo que no se puede permitir. Lamento que el gobierno del presidente Fernández no haya enviado al Congreso un proyecto de ley interviniendo a la provincia de Jujuy, al Poder Judicial e incluso al Poder Ejecutivo, al Ejecutivo Provincial, que se ha desmadrado y está haciendo toda clase de fechorías que no son absolutamente inadmisibles, ¿no es cierto? Se ha violado el Estado de Derecho, las reglas de la democracia. Hay un tema de un nepotismo generalizado, 29 altos funcionarios de los 3 poderes de la provincia de Jujuy son familiares directos o indirectos del gobernador. Es cierto que el presidente Fernández no puede resolver eso con un decreto, es cierto que no tiene mayoría en las cámaras, pero yo creo que lo que correspondería sería que envíe un proyecto de ley y a ver si la oposición convalida las tropelías que están cometiéndose allá en Jujuy y que son gravísimas y que, bueno, como muchos dicen, son un anticipo de lo que podría ocurrir si los sectores de la derecha llegaran a triunfar en la Argentina, que sería realmente un retroceso, no solamente un retroceso, sino instalar un clima de violencia que yo, tal como lo reveo en mi libro, ¿verdad? Porque esta película ya la vi, ¿no es cierto?, cuando se produjo la caída del primer peronismo, se instala un clima de violencia muy fuerte en donde la Argentina, a diferencia de Colombia, no tenía toda esta secuela de sicariatos, de asesinatos, etcétera, pero me da la impresión de que hoy en día un gobierno de derecha que está actuando como el de Jujuy a escala nacional, lo que va a hacer es detonar una bomba en la Argentina. Entonces, digo, hay que evitar eso, aunque la alternativa que se ofrezca no sea muy atractiva, pero bueno, desgraciadamente no es que tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo, sino como en tantos otros países, lo que se elige en democracia es siempre se trata de excluir la alternativa peor, y eso se le llama mal menorismo o se le llama como se le quiera, pero la política real es esa. Mañana los españoles van a tener que elegir entre una vuelta al franquismo o mantener un gobierno tibio, muy tibio, como el del PSOE, que no ha cumplido con las expectativas. Bueno, y nosotros vamos a estar en un camino más o menos igual. Totalmente. Bueno, Atilio, lo dejamos libre, le agradecemos enormemente haber compartido su tiempo, sus reflexiones y experiencias con nosotros. Un abrazo enorme. Bueno, si pueden me mandan después el recorte de la entrevista por WhatsApp y la hago difundir entre mi gente amiga, ¿sí? Por supuesto. Muchísimas gracias, Atilio Borón. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao. Adiós. Y estábamos entrevistando a Atilio Borón. Qué notón, ¿no? Qué grosso. Qué importante escuchar a un intelectual como Atilio. La entrevista fue a propósito de su nueva publicación, su nuevo libro que se llama A Contramano, una biografía dialogada, que ya tuvo una presentación previa acá en Mar del Plata, en el Faro de la Memoria, pero en septiembre en la Universidad de Mar del Plata va a tener su presentación oficial. Ya la pueden conseguir el libro en las librerías.